Muy buenas tardes, bienvenidos a Endovascular. Mi nombre es Ángel Cequier del Hospital Universitario de Belviche y tengo el placer de poder entrevistar al doctor Fernando Alfonso del Hospital de la Princesa de Madrid. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Hace aproximadamente un año el Absor fue retirado del mercado. Esto indudablemente creó una gran confusión entre los diferentes cardiólogos intervencionistas. Sin embargo, el McMaris, el otro dispositivo bioabsorbible, está en el mercado. ¿Cuál crees que son las diferencias o las características distintas entre el Absor y el McMaris para dar un grado de confianza a los intervencionistas que están implantando este tipo de stent? Muchas gracias por las preguntas. Lo primero, los datos del Absor, muy brevemente. La verdad es que los datos sobre la ligera pero clarísima y estadísticamente significativa mayor tasa de restenosis y de trombosis del Absor están ahí, pero como sabes muy bien, los estudios que hemos hecho en España con el Absor, yo creo que bastante bien diseñados, que fueron el estudio RIPS en restenosis intrastem y el estudio TROPHY en pacientes con infarto, la verdad es que los resultados eran buenos, es decir, los datos que tenemos nosotros eran buenos. Eso no quiere decir que no sea verdad, es aplastante, los resultados que sabemos, sobre todo a raíz de metaanálisis. Y ese fue el motivo, como has dicho muy bien, de retirar este dispositivo del mercado. Todos los dispositivos bioabsorbibles no son iguales. Este nuevo dispositivo es de metal, es de magnesio, es una forma de desaparecer de la pared del vaso distinta. En primer lugar, es más flexible. En segundo lugar, cuando se dilata, y eso está demostrado in vitro, permite mejor sobreexpansiones que a lo mejor con un dispositivo polimérico podrían producir roturas. Y luego hay datos muy interesantes de Ron Wassman in vitro que demuestran que es posible que este dispositivo tenga menos trombogenicidad. Se ha cuestionado un poco el porqué, si el polímero es parecido, por qué que el core de magnesio pueda ser menos trombogénico, pero eso es un artículo que se publicó en Circulation, que se revalidó porque los investigadores repitieron los experimentos y sí que parece que, al menos en situaciones experimentales, puede ser un dispositivo menos trombogénico. De todas maneras, lo que se recomendó en el Absor ya cuando se empezó a detectar las tasas de trombosis de una serie de prácticamente medidas mandatorias en el momento de la implantación, ¿crees que se deben seguir manteniendo con el McMaris? Yo creo que estos dispositivos, que tienen unos elementos, en este caso metálicos, que son casi el doble que los stent farmacoactivos de última generación, claramente son algo más difíciles de navegar por vasos, sobre todo tortuosos y distales, y probablemente algo menos adaptables, aunque hay datos también que sugieren que el magnesio se conforma mejor con la pared del vaso que los poliméricos en ese sentido. Entonces, uno podría pensar que es muy atractivo ser especialmente cuidadoso con la predilatación y con la postdilatación de estos dispositivos. Y con las lecciones que hemos aprendido del Absor, que yo suelo decir que son lecciones que ya desde el principio las sabíamos, las intuíamos, nos lo decían y quizá en algún momento nos relajamos. Con las lecciones, desde luego, aprendidos con los datos del Absor, yo creo que es obligatorio tener el máximo cuidado para asegurarse que este stent queda bien expandido predilatar muy bien el vaso y luego asegurarse que queda óptimamente expandido. Cuando se introdujo hace unos 4 o 5 años el Absor, se hizo de una manera prácticamente generalizada, ofreciéndose a todos los laboratorios de hemodinámica, a pesar de que la evidencia científica que había era limitada. En el momento actual, la evidencia que tenemos con el McMaris es muy consistente, pero también sigue siendo aún muy limitada. ¿Cómo crees que, quizás es una recomendación para Biotronik, cómo crees que se debe hacer la introducción de McMaris en los diferentes laboratorios de hemodinámica de una manera restrictiva, con un
seguimiento muy estrecho de los pacientes en los que se ha implantado el dispositivo para intentar evitar la problemática que apareció con el Absorb? O sea, las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología que han sido publicadas ahora en agosto han sido muy criticadas en este sentido, porque dicen que se ha considerado un efecto clase y se han achacado los males que detectamos en el Absorb a otros dispositivos que podían ser inocentes de esos problemas. Aunque eso es verdad y esa crítica es correcta, quizá el mensaje que la guía quiere resaltar es que hay que tener especial cuidado y que si alguien cree que un dispositivo es no inferior a otro, puede demostrarlo y quizá la obligación sea demostrarlo. En el momento actual yo creo que a nivel de elección de pacientes y lesiones, lo ideal es buscar casos relativamente favorables, un poco lo que nos decían al principio del Absorb, para estar en la parte como más segura de que no va a haber problemas a la hora de implantarlo y que va a ser más probable que consigamos una implantación óptima. Yo creo que eso es un poco lo que se empezó a hacer con el Absorb, pero hubo luego pues eso, una fiebre de a ver quién era capaz de hacer cosas más complejas con los dispositivos de Absorb. Yo creo que claramente en este momento debemos evitar eso. Yo creo que hay que hacer lesiones que uno crea y tenga confianza de que va a poder dejar un excelente resultado con estos dispositivos y obviamente, idealmente, esto debe hacerse en un contexto donde los resultados, si no fueran favorables, queden reflejados. O sea, creo que esa recomendación de la guía, que ha sido criticada con cierta razón, pero que el mensaje es que es importante estar atento, estar alerta, a que estos dispositivos pues todavía en un estudio aleatorizado no han demostrado ni siquiera no inferioridad, es muy difícil, pero la verdad es que no tenemos esos datos, pues con las lecciones aprendidas creo que hay que ser prudente. Una última pregunta y creo que no es fácil, pero me gustaría o nos gustaría conocer tu opinión. ¿Cuál es tu visión o la predicción con estos dispositivos bioabsorbibles para dentro de 5 años? Bueno, hemos aprendido cosas con el Absorb, hemos aprendido también que recuperar la capacidad de tener las capacidades del vaso, ¿no? En cuanto a dinamismo y a reactividad vascular, no necesariamente es bueno porque hay enfermedad, con lo cual uno podría favorecer pues, vasoconstricción por acetilcolina y el tema está abierto. Yo creo que esta tecnología va a ir adelante. Hemos probado los primeros dispositivos, las primeras generaciones de estos dispositivos, y yo creo que es razonable pensar que tecnológicamente será posible hacerlos más finos, más flexibles. Una cosa que no hemos comentado y la experiencia es marginal, pero yo la he visto en algunos pacientes ya, porque tenemos seguimiento al año, este stent desaparece. O sea, este stent no es que queden imágenes que ya no sean plástico y que es un void de proteoglicanos. Este stent lo ves como un stent metálico y al año el stent no está. Es decir, este stent, yo creo que hay futuro para esta tecnología. Lo que pasa es que hay que estar muy atentos en el camino para evitar errores y hacer que el avance de esta tecnología se haga correctamente y de una forma segura. Bueno, creo que ha sido muy interesante, muy instructiva y muy clarificadora esta entrevista. Solo me queda agradecerte tu tiempo y tu participación. A vosotros. Muchas gracias.